Nada, os doy la bienvenida a este nuevo encuentro del segundo ciclo de seminarios de AFIN del año 2024. Como quizás algunas de vosotras sepáis ya, estos seminarios son impartidos por investigadoras e investigadores pre y postdoctorales, también por profesoras que están vinculadas al grupo AFIN de la Universidad Autónoma de Barcelona y por diferentes expertas y expertos que solemos invitar, pues que investigan temáticas relacionadas siempre a las líneas de investigación del grupo AFIN, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, pues, la reproducción humana, el género y la sexualidad, la familia, la infancia, la adolescencia, los cuidados, la salud y las pérdidas reproductivas, entre otras temáticas. Todas las sesiones de estos seminarios se realizan a través de la plataforma de Zoom. Cada jueves no, pero en general los jueves a las 2 de la tarde, siempre referido a la hora de Europa Central. Y el link siempre es el mismo, que es el que solemos adjuntar en todos los folletos difundidos en las redes sociales del Grupo AFIN. Así que, bueno, si tenéis alguna duda o queréis más información a este respecto, podéis poneros en contacto con nosotras. Os copiaré después en el chat nuestra dirección de correo electrónico. Y bueno, para centrarnos un poco, ¿no? en el seminario de hoy, pues tenemos a Ana Cerezuela, que nos va a hablar, bueno, el título de su presentación es Decisiones reproductivas, decisiones médicas, la construcción social del embarazo de riesgo al contacto con la institución médica. Ana Cerezuela es antropóloga y es investigadora en el grupo AFIN, forma parte del grupo desde el año 2021 y está involucrada en diferentes proyectos que están relacionados con la salud, el género y la reproducción humana. Está graduada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid y acaba de finalizar ahora mismo sus estudios de máster en la investigación antropológica y sus aplicaciones que ha cursado por la UNED. Por lo que ella ahora está bastante centrada, como veréis, ¿no? en temáticas relacionadas con las experiencias socioculturales que están relacionadas con el riesgo obstétrico. Por lo que hoy Ana nos hablará sobre todo sobre qué se entiende por embarazo de riesgo y su estudio explora las nociones biomédicas y hegemónicas de este concepto y el impacto que tienen en las trayectorias reproductivas de las personas gestantes a través de una mirada que se centra en la intersección entre decisiones médicas y deseos reproductivos. Por lo que, con el fin de analizar estas relaciones e interacciones entre el personal sanitario y pacientes consideradas de alto riesgo obstétrico, Ana ha llevado a cabo una etnografía en un hospital maternal regional, sobre la que nos hablará más en detalle ahora, y como ella explicará, los resultados sugieren que existen tensiones entre autoridad médica y la autonomía de las personas gestantes en estos diálogos sobre los riesgos y las complicaciones del embarazo. La presentación de Ana durará alrededor de 30 minutos, así que después, cuando ella termine, haremos pues, una ronda de preguntas o comentarios si alguien quisiera participar. Y si durante la presentación de Ana pues, os surge alguna pregunta, algún comentario, os agradeceríamos pues, que la dejéis escrita en el chat para retomarla al final de la presentación y bueno, pues, un poco abrir el debate entre todas. ¿De acuerdo? Así que nada, Ana, a ti la palabra cuando quieras. Muy bien. A ver, voy a ver si puedo poner la presentación y así... a ver, ¿esto lo veis? Sí, ¿no? Sí, lo vemos. A ver, esto no sé si... ahí estamos. Vale. Muy bien, pues muchas gracias, Paula. Bueno, ya os he adelantado bastante. Voy a presentaros los resultados de la investigación que he estado haciendo como parte de uno de los proyectos que lleva AFIN sobre salud y reproducción, pero también como parte de mi trabajo final de máster que acabo de defender hace muy pocos días. Entonces, bueno, voy a introduciros un poco el tema de investigación un poco más en profundidad. Es un estudio que explora la noción de riesgo obstétrico a través de las interacciones y contactos entre las personas embarazadas consideradas de alto riesgo y los profesionales que las atienden en los circuitos de atención obstétrica. Entonces, si vamos a los manuales de obstetricia, a la OMS, podemos llegar a una definición de embarazo de riesgo, aunque hay muchas posibles, es un concepto disputado, ¿no? Pero yo llegué a esta definición. Son los embarazos a los que se asocia cualquier condición médica, obstétrica o circunstancia sociodemográfica que conlleve peligro real o potencial para la salud o el bienestar de la persona gestante o el feto. Entonces, en el trabajo de análisis,
Yo he partido de la crítica que la antropología ha hecho del concepto mismo de riesgo obstétrico y de la revisión de estudios cualitativos que existen sobre las experiencias de embarazo y parto y las relaciones que se establecen entre pacientes y profesionales en el ámbito de la obstetricia. Es importante conocer un poco cómo es el manejo de los riesgos obstétricos en España, que se basa en una herramienta que se conoce como cribado combinado de los riesgos. Es un cribado, es un cálculo que se hace por protocolo al menos una vez, en general más, pero al menos se hace al final del primer trimestre de embarazo. Y bueno, es un cálculo que toma en cuenta la historia médica de la persona y al mismo tiempo también indicadores que se obtienen en la ecografía gestacional. Y con esto se hace un cálculo de probabilidad que tiene la persona de desarrollar pues ciertas complicaciones o patologías en el embarazo, como pues desde malformaciones y trisomías en el feto, pasando por otras cosas como preeclampsia o diabetes. Este cálculo, el resultado de este cálculo sirve en el sistema de salud para determinar qué tipo de seguimiento médico tiene que recibir cada gestación. Entonces, estamos en un contexto en el que el proceso de embarazo y parto pues, está atravesado por una medicina muy tecnificada y en estos procesos las decisiones suelen pertenecer sobre todo a las manos expertas. Y sin embargo, el embarazo pues, es un momento muy interesante porque empuja a las personas a incorporar en estas decisiones otros elementos eh, también pues, a esta ecuación, ¿no? Como el contexto social, cultural y emocional de lo que ocurre dentro del espacio de la consulta médica. Entonces, en general, la literatura se centra en estos ejes de conflicto y a partir de ahí, bueno, yo lo que intenté fue hacer un análisis más centrado en las relaciones y las estrategias que se ponen en marcha para franquear estas barreras y para tender puentes entre las experiencias sociales diferentes que ocurren en torno al riesgo obstétrico. Un segundito. Bueno, entonces, en resumen, estas son las preguntas bueno, de las que parte el diseño de este trabajo, cómo experimentan y entienden las personas los riesgos y complicaciones del embarazo y cómo es la relación y las estrategias de comunicación que se establecen entre las personas embarazadas de alto riesgo y los profesionales que están a cargo de su atención. Unos pequeños apuntes de metodología. Había un objetivo principal en este proyecto, que era el de aportar un punto de vista sociocultural y relacional a las perspectivas sobre los riesgos obstétricos que circulan entre las personas gestantes y los profesionales que están a cargo de su seguimiento médico. Esta investigación se realizó en colaboración con el propio hospital, así que muchos de los objetivos también estaban encaminados a poder hacer devoluciones para mejorar los circuitos asistenciales, que esto es una tarea que está ahora mismo en proceso y en marcha. A nivel metodológico, los datos se recogieron a lo largo de un trabajo de campo de 10 meses en total entre febrero y diciembre de 2023 en observaciones y entrevistas en profundidad, que voy a detallar un poquito más lo que es el paso a paso y las etapas de la investigación. Por un lado, los accesos al campo, como decías, se produjeron de la mano del propio hospital, que pertenece a la red RICORS de Centros de Investigación en Salud Materno-Infantil, y dentro de esta red también está AFIN, que lidera un Work Package, un proyecto. Entonces, bueno, esto facilitó el acceso y la colaboración entre las dos instituciones. Hubo una fase de observaciones en el hospital, en total 104 horas de observación participante y no participante, y conversaciones informales en diferentes áreas relevantes para el seguimiento del embarazo, pues desde consultas, salas de espera, paritorios, urgencias, plantas de hospitalización, cualquier sitio al que me dejaran entrar, pues que fuese relevante en este foco de la interacción entre profesionales y personas gestantes, pues forma parte de este grueso de las observaciones. Y después las entrevistas en profundidad con 24 profesionales de la atención obstétrica, tanto de forma presencial como online. Después, bueno, hubo una fase de análisis de los datos. Primero, el diario de campo pues, fue digitalizado y anonimizado y después, pues, y lo mismo con las transcripciones, y después fue codificado en Deduz, que para quien no lo conozca, pues es un software que se utiliza para el análisis cualitativo que permite pues, codificar de forma más sencilla. Aquí, bueno, el programa te da como esta nube de temas emergentes. Esto no es muy importante, pero simplemente para que os hagáis una idea un poco de las categorías que se utilizaron para el análisis de estos datos.
Entonces, a ver si puedo pasar, no sé por qué. Ahora, vale. Entonces, a nivel teórico, el análisis lo encuadré sobre todo en las aportaciones de la antropología sobre las nociones de riesgo, peligro e incertidumbre, por un lado con trabajos como el de Douglas, que, pues, por el que sabemos que los riesgos son culturalmente seleccionados, que no todos los peligros a los que nos exponemos en el día a día se construyen culturalmente como riesgos y no todos los riesgos son considerados como inaceptables. Entonces, lo que se considera un peligro importante depende mucho de unas lógicas culturales e institucionales que se disputan siempre entre diversos grupos. Douglas también analizó el relato de Evans Pritchard de la brujería Zande, que es un ejemplo clásico de la antropología del manejo de la incertidumbre de la vida cotidiana. Y en general en ciencias sociales se habla de una sociedad del riesgo, ¿no? Esta idea de que conforme desarrollamos formas de control de la población, prevención de los riesgos, hacemos también emerger nuevas formas de incertidumbre por esta gran cantidad de información de la que disponemos. Otro de los pilares teóricos del trabajo es todo lo que tiene que ver con la construcción cultural e histórica del riesgo para la salud y en general, o sea, para la salud en general y el embarazo y los riesgos en el embarazo en particular, y también la construcción del embarazo en sí como un evento de riesgo, como un evento peligroso o riesgoso. Encontré literatura muy interesante sobre cómo la clasificación por perfiles de riesgo produce también subjetividades y también sobre la categoría de alto riesgo y el embarazo en sí como estados transicionales y, por tanto, siguiendo a Douglas, ¿no? Cargados de peligro. Entonces, bueno, esto lo podemos hablar después si queremos. Voy a mostraros un poco los resultados que los he organizado en dos bloques. Por un lado, todo lo que tiene que ver con este diálogo sobre los riesgos en el embarazo y por otro, cómo a partir de este diálogo se toman decisiones médicas dentro de los procesos reproductivos. Entonces, los diálogos sobre riesgo en el seguimiento hospitalario del embarazo empiezan siempre en las consultas de cribado combinado de los riesgos, que es esto que os explicaba antes, que incluyen ecografías gestacionales. Hay que entender la ecografía gestacional como una prueba, por un lado, una prueba de enorme complejidad técnica, pero también como un encuentro familiar entre el feto y sus parientes. En el trabajo de campo observé 1000 ejemplos de esto, de cómo las imágenes fetales movilizaban toda una vida social proyectada en esa futura persona. Y en las entrevistas, por otro lado, estos aspectos sociales y relacionales del embarazo a menudo surgieron como inconvenientes a los que se enfrentan los profesionales a la hora de trabajar. Entonces, ellos lo que me decían es que la ecografía para ellos es fundamentalmente una prueba médica y el parto es un proceso técnico, complejo y potencialmente desagradable o peligroso. Entonces, en este espacio social de la ecografía que acoge estas dos experiencias aparentemente opuestas, ¿no? Los profesionales pues generan estrategias para tender puentes entre estas dos experiencias sobre todo mediante la participación activa en el rito de encuentro familiar, ¿no? Que es la ecografía. Esto es un ejemplo del diario de campo, ¿no? De estos momentos, aunque como he dicho hay muchos muy parecidos. Os lo voy a leer. Él o la profesional pregunta a los pacientes si tienen pensado un nombre de niña. Ella dice que no. Él o la profesional le pregunta entonces a él qué prefiere en cuanto al sexo del bebé. Él también dice que le da igual. A continuación, les anuncia que es una niña. La paciente reacciona con mucha alegría. Exclama, mira que lo sabía. Mira la imagen ecográfica de pronto con más interés, sonriendo. Él comenta, ha sacado tus labios. Bueno, esto es, como digo, uno de los muchos ejemplos, ¿no? Sobre todo con esta mística del sexo género fetal, era un ejemplo muy paradigmático de cómo se movilizaba toda esta vida social proyectada. Em, ¿Qué pasa entonces en estos momentos cuando en esta consulta se confirma que hay un riesgo o una complicación en la gestación? En general, estos son momentos, los riesgos y complicaciones en general son inesperados para todas las partes implicadas. Hay una expectativa de que el embarazo salga bien, porque bueno, la mayoría afortunadamente salen bien. Entonces es una expectativa que, aunque tiene sentido, dificulta en gran medida la conversación sobre el riesgo y la incorporación de los factores subjetivos, sociales y emocionales en este diálogo. Había entre los profesionales una tensión dentro de esta práctica de dar malas noticias que tenía que ver con un doble miedo. Por un lado, el de sobreestimar los riesgos, o sea, agobiar a la persona, incluso llevarla a interrumpir la gestación en algunos casos. Y por el otro lado, el miedo a subestimarlos y entonces exponerse a quejas, denuncias, responsabilidades.
Entonces, una de las cuestiones emergentes de la observación es que la propia organización de los tiempos y espacios de consulta favorece una clasificación precisamente entre el mundo médico y el mundo emocional. Las emociones, la expresión de las emociones, en general es un evento disruptivo, con excepciones muy interesantes también que me mostraron que esta integración no solo es posible, sino que es incluso beneficiosa para la relación entre paciente y obstetra. De esto, de nuevo, hay muchos ejemplos en mi diario de campo y todos hablan de cómo la figura del médico es la que prescribe, autoriza o censura ciertas emociones como la preocupación, la tranquilidad, la tristeza, es decir, es una figura con poder de decisión sobre las feeling rules, que es este concepto de Hochschild, dentro del hospital, ¿no? Y pueden incorporar estos aspectos a la consulta. Un ejemplo precisamente de esto, de esta autoridad del médico sobre las feeling rules del hospital, os lo voy a leer. Él o la obstetra pregunta a la paciente ingresada cómo va. Ella le comparte que se ha asustado un poco antes por la cantidad de líquido que está expulsando. Él o la obstetra le dice que el único motivo de alarma es si sangra y que no esté pendiente del agua, que no merece la pena. Mientras no haya signos de infección ni contracciones, no pasa nada. Ella acepta lo que le dice y comenta que habrá que ver cómo sale la ecografía que tiene mañana. El o la obstetra hace un gesto para que se detenga a mitad de la frase y le recuerda que lo único que importa en su situación es que no se ponga de parto. Esto era una paciente con amenaza de parto prematuro, que no lo he dicho. Prosigue. ¿El resto de pruebas valen para algo? Ella responde, bueno, no, para saber que coge peso. Y él o la profesional le interrumpe, mandando callar. Shh, no, no, ¿valen para algo? Ella intenta insistir varias veces, pero él o la profesional no le deja seguir. Hay que tener claro lo que sí nos informa de algo anormal, que es la fiebre, contracciones o sangrado abundante. Y las ecografías las hacemos para tu cuestión psicológica. Al acabar la visita, se despide diciéndole, tú ya sabes, tranquilidad. Bueno, lo podemos comentar después si queréis, esta viñeta, pero muy interesante, ¿no? Esta negociación sobre qué emociones valen la pena. Como os adelantaba antes, el diálogo sobre el riesgo entonces no se limita solamente a hablar, a el diálogo en sí, sino que también pues, se toman muchas decisiones durante el seguimiento médico del embarazo. La propuesta de análisis que hago en este trabajo se basa en mirar a las negociaciones que se dan en torno a dos tipos de poder. Por un lado, el poder de decidir y, por otro lado, el poder de saber sobre lo que se está decidiendo. En el poder de tomar decisiones tiene mucha importancia la distinción entre sano y patológico, en tanto que eje distribuidor de este poder, que es determinante a la hora de poder también dar consentimiento. Claro, dentro de este eje, la categoría de paciente con riesgo emplaza a las personas en un lugar muy vulnerable en su relación con los profesionales, porque es una frontera, ¿no?, entre normal y patológico. Ahora bien, incluso dentro de los recorridos de lo que se considera embarazo normal o de bajo riesgo, en el campo encontré todo un debate emergente de los discursos sobre la violencia obstétrica y sobre el plan de parto también, que son dos temas relativamente recién llegados a este hospital. El concepto de violencia obstétrica o la elaboración de un plan de parto son dos ejemplos de formas de reclamar poder sobre estos procesos reproductivos. Pero entre los profesionales no parece haber un consenso sobre dónde acaba y empieza la autonomía corporal y dónde acaba y empieza la responsabilidad de los profesionales sanitarios. O, dicho de otra manera, qué decisiones son puramente médicas y cuáles forman parte de la vida íntima y reproductiva de las personas. Entonces encontré que estos son dos conceptos entretejidos de forma muy particular en obstetricia, porque son dos conjuntos de intereses también que son ciertos al mismo tiempo, aunque puedan contradecirse en ocasiones, ¿no? Esto es un extracto de una entrevista con uno de los profesionales que entrevisté, que hablaba precisamente sobre el plan de parto. Me decía, sobre el documento. O sea, yo entiendo la filosofía de la hoja y del plan de parto, la entiendo, pero no la comparto, porque no entiendo que haya ninguna otra hoja similar de condiciones mías ante un acto médico, porque yo parto del hecho de que una médica quiere lo mejor para mí o lo bueno para mí y que es una persona buena y que el hecho de que aparezca un médico no es una cosa mala. Y entonces el plan de parto yo lo vivo así, como obstetra no puedo entender que quieras poner límites o condiciones a lo que yo pueda hacer si no piensas que te voy a hacer algo malo. Bueno, había mucho malestar sobre el plan de parto precisamente por esto, ¿no? Porque en este reclamo de poder hay como surgía todas estas confrontaciones entre unos intereses y otros que se vivían, realmente es uno de los grandes puntos de malestar, ¿no? Entre los profesionales de este servicio.
Por otro lado, en la desigualdad de poder para la toma de decisiones hay un elemento que es central, que es la desigualdad en el conocimiento experto. Hay una serie de normas dentro del hospital sobre quién puede saber qué, que aparecen en los momentos de diálogo sobre el riesgo. Los profesionales en general en este diálogo tienden a priorizar la información sobre los riesgos que garantiza una adherencia al seguimiento obstétrico. O sea, actúan como una especie de dique de contención o de presa que va liberando y guardando información según los intereses del momento y cómo lean ellos la situación de la persona. En estas decisiones sobre el nivel de información entran muchas percepciones sobre lo que en el campo se nombraba como nivel cultural y en la literatura aparece como capital cultural sanitario de las personas atendidas, con un componente muy importante de clase, origen étnico, lengua nativa, género también. Aquí hay, bueno, un ejemplo de estas normas sobre quién puede saber, que creo que es muy representativa, ¿no? Del sentimiento general, ¿no? También en el mismo hilo sobre el plan de parto, pero sobre toda esta narrativa sobre la autonomía de las pacientes. Em, bueno, es esta persona que entrevisté que era una persona que trabajaba en el equipo de auxiliares de enfermería. Decía, hombre, pues hay gente que viene sabiéndolo todo, eso se lleva bastante mal. Por lo general, bien, pero cuando la gente viene que parece que sabe más que la matrona y el médico y va por delante y tiene muchos prejuicios, a mí eso me parece algo negativo, porque a veces una cosa es traer un plan de parto y otra cosa es un plan de parto que no tienen ni idea, porque yo también no tengo idea de muchas cosas y hay que dejarse llevar por los profesionales. Tú no puedes saber más que el profesional. En esta misma línea también había muchas metáforas sobre profesionales, cosas técnicas en las que hay que dejarse llevar, ¿no? Comparando el parto con, por ejemplo, uno que aparecía mucho era con llevar el coche al mecánico, ¿no? Que tú no le dices al mecánico cómo tiene que arreglarte el coche. O sea, una metáforas en este sentido de como si el parto fuese un proceso pues puramente técnico que necesita de esta mano experta y no merece la pena tratar de intervenir en el cómo de esta intervención. Creo que estoy yendo demasiado rápida, pero, pero bueno, así dejo un poco de espacio para que lo comentemos entre todas. Del análisis de los datos saqué varias conclusiones. Estas son eh, el resumen de las conclusiones. Por un lado, los avances tecnocientíficos en obstetricia nos han hecho ser más conscientes que nunca de los riesgos que conllevan los procesos reproductivos y con esto también hemos adquirido nuevas incertidumbres que impactan tanto a pacientes como a profesionales de la atención al embarazo. Y por otro lado, las personas que atraviesan embarazos cribados con riesgo alto tienen una vulnerabilidad específica que además puede añadirse y se añade a otras intersecciones como el origen étnico, la lengua hablada, la situación legal o la edad de la persona, entre otras. Entonces, a partir de aquí, caminos posibles que se abren para mí, bueno, el campo en general, yo creo que a todas se nos hace corto. La verdad es que en esta investigación no, de momento no he podido contar apenas con entrevistas a pacientes, como sí que me hubiera gustado. Entonces, una de las preguntas que me quedan por resolver es cuáles son las experiencias y estrategias cotidianas de las personas cribadas con alto riesgo obstétrico fuera de los muros del hospital y de los circuitos sanitarios, ¿no? Y por otro lado, este trabajo me ha inspirado o me ha dado muchas ganas de seguir explorando las implicaciones de este momento de conciencia que vivimos sobre las incertidumbres de la reproducción de una forma más amplia, no solamente centrada en el momento del embarazo, sino también visitando otros momentos, expectativas y deseos en torno a la concepción, la parentalidad, la crianza, etcétera. Entonces, más allá de las posibilidades de profundizar en los temas que ya he abordado, para mí, bueno, este es un campo de una riqueza inmensa y bueno, planeo seguir explorando este campo si todo va bien. Em, entonces, bueno, llego hasta aquí. Pensaba que me iba a alargar un poquito más, pero así, pues, precisamente por esto podemos, bueno, todas las sugerencias son bienvenidas. Em, Voy a dejar de compartir y y ya me callo. Bueno, no hace falta que te calles, ¿eh? Nada, muchas gracias, Ana. Muy, muy interesante. Bueno, yo ya te había visto, ¿no? En otras ocasiones, pero sobre todo todo este tema, ¿no? De cómo se da la información, o sea, todo lo relacionado con las emociones, ¿no? Y de qué manera, pues eso, el equipo médico, ¿no? Reacciona a ello o considera que hay momentos en los que hay emociones válidas y otras no. Bueno,
es un tema apasionante, es verdad. Y claro, todo el tema este que hemos hablado más veces, ¿no? También con otros proyectos de la persona, del feto, ¿no? O sea, ese momento, me gusta mucho este momento de las ecografías, ¿no? Como un momento para conocer, ¿no? Digamos, o sea, un momento emocionante por parte de las familias, pero que a su vez es visto, ¿no? Por los profesionales como un impedimento, ¿no? Ciertas reacciones, o sea, que es, me parece muy central, nada, esta idea. Y bueno, no sé si hay preguntas de momento. Bueno, si alguien quiere intervenir, hacer algún comentario. Si no, bueno, voy hablando yo y luego si alguien se anima. Nada, pues Ana, si nos puedes explicar, bueno, ha habido varios momentos, ¿no? A lo largo de la presentación, así que dime tú también si ahora hay algo que se te ocurre que te gustaría explorar un poco más. Estaba pensando, claro, si nos podías hablar un poco de la experiencia en el hospital, ¿no? Porque, bueno, hemos hablado a menudo también del hecho de estar en un entorno, por un lado, que para ti es nuevo, ¿no? Que está fuera de a lo que una está acostumbrada, esa mirada externa además, ¿no? Pues te capacita para observar, como hemos visto, ¿no? Pues muchas dinámicas, muchas situaciones diferentes. Y no sé si nos quieres explicar un poco más, pues esto, la metodología, ¿no? Sobre todo cómo fue para ti el inicio, ¿no? Del campo. No sé si has tenido diferentes fases, si ha habido momentos en los que te has acostumbrado más a lo mejor a ciertas cosas, cosas que al principio pues te impactaban más o te afectaban más de alguna manera. Si nos quieres explicar un poco en Mm. este sentido. Sí, muchas gracias. Esto fue, la verdad que, bueno, ha sido mi primera experiencia de campo presencial como tal. Entonces, claro, yo he aprendido mucho sobre la corporalidad del estar ahí, ¿no? De estar ahí como encarnando esa mirada externa y esa capacidad de sorpresa también como forma también de recogida de datos, ¿no? O sea, tuve como toda esta reflexión sobre qué papel tiene estos choques, que creo que la etnografía es eso, ¿no? Son choques entre mundos que van generando ideas nuevas y conexiones nuevas y el estar ahí es muy impactante, ¿no? Mucho más de lo que yo me lo había imaginado cuando, cuando estudiaba. Entonces, sí, hay una particularidad también de este campo, que es que el hospital en el que hice esta etnografía está en la ciudad en la que vivo y en la que he nacido y crecido. Entonces es muy complicado trazar esta línea entre dónde está lo externo y dónde está lo local y dónde está mi yo antropóloga y dónde está mi yo local, ¿no? Cuando soy investigadora, cuando soy vecina, cuando soy, no sé, amiga de la infancia a la que te acabas de encontrar en el hospital. Entonces hubo muchos momentos así de cuestionar los límites de la etnografía, que creo que es súper interesante en el momento en el que estamos en antropología, que ya no nos vamos a lo más profundo de la selva X al otro lado del mundo, sino que podemos coger un autobús urbano e ir al campo. Entonces, se generan muchas reflexiones en torno a esto, ¿no? Qué ventajas, qué dilemas éticos y metodológicos surgen en esta incursión casi desde dentro, ¿no? Que yo no nací en este hospital, pero por suerte, te quiero decir que perfectamente podría haber nacido en este hospital y he visto, me he cruzado con gente que conocía, tanto médicos como personas que estaban siendo atendidas en ese momento, embarazadas, en fin, situaciones muy... y también me sirvió esa cercanía para establecer conexiones con los profesionales, con las personas, ¿no? Informantes, participantes, para, bueno, pues romper un poco más el hielo, saber, pues, no sé, poder comentar desde la sensibilidad local, que significa pues ser de aquí y que significa pues venir a interesarse por lo que pasa dentro del hospital. Sobre todo teniendo, bueno, estoy soltando un montón de cosas, sí, córtame cuando, cuando haya que cortarme, pero también el hecho de poder estar haciendo una investigación que está destinada a devolver información a una institución que va directamente a volver a mí de una manera o de otra, ¿no? O a la gente que tengo cerca, eh, si realmente este conocimiento sirve para mejorar los circuitos asistenciales, como que es un impacto muy directo, muy visible y bueno, muy interesante, no sé. Podría estar hablando para siempre. No, no sé, es que es apasionante, Mm, o sea, es muy interesante. Y mm, por el otro lado, claro, porque has hablado todo este tema de las emociones, ¿no? No sé qué has visto, o sea, no sé si te han dado este tipo de retorno, ¿no? Las profesionales, los profesionales de sus emociones, ¿no? Porque por un lado, vale, o sea, como que muchas veces les parece inapropiado, ¿no? Ciertas emociones por parte de las pacientes o ciertos momentos, pero
No lo sé si a lo largo de las entrevistas te han hablado de sus propias emociones o de la necesidad, no lo sé, a lo mejor a veces de dejarlas de lado y por eso a lo mejor reaccionan ante, ¿no? ante las pacientes de esta manera. No sé si tienes este tipo de... Se ha cortado un poco, creo que tengo mala conexión, perdón. Creo Ay, que si puedes repetir. No sé si soy vale. yo o es... O igual soy yo, ¿eh? Te preguntaba por las emociones, Mm, ¿no? De las profesionales y los profesionales en este mm, caso, porque hay todo este énfasis, ¿no? Respecto a mm, lo inapropiado por parte de las pacientes, de las familias en algunos mm, casos, pero no sé si te ha surgido este mm. tema en las entrevistas de cómo se sienten ellos y ellas, ¿no? Frente a situaciones Sí. quizás especialmente duras también a veces. Sí, y yo creo que de hecho fue una de las, bueno, una de las cosas que creo que más me ayudó a acercarme a los profesionales fue que creo que estaban deseando contárselo a alguien. O sea, fue como, y esto nos pasa un montón, yo creo que en este ámbito de la salud, que la gente está muy cargada emocionalmente y no hay, pues eso, no hay espacios para la expresión, no hay espacios para hablar de ello, para contar desde lo experiencial tanto por pacientes, pero también profesionales que lo ven todos los días y que tienen como esta presión de actuar de forma como aséptica y no salirse de ese rol rígido. Y yo creo que casi en casi todas las entrevistas que hice con profesionales hubo momentos de mucha conexión con esta parte desde la intimidad del profesional en su práctica profesional, que es súper interesante porque esto nunca aparece, es súper invisible, pero hay un, bueno, un arrojo al cuidado en ciertos momentos, una sensibilidad que está todo el rato siendo rozada y tocada en el día a día, tocar cuerpos ajenos, vivir situaciones o observar situaciones familiares a veces muy duras, a veces de alegría, alegrarse con la persona, llorar con la persona, había como también esta yo tuve esta conversación varias veces, ¿no? Pues que había profesionales que decían, yo me he dado cuenta después de no sé cuánto tiempo que no pasa nada si me da por llorar delante de la persona, que la gente no se lo toma mal, ¿no? Pero hay esta cosa de, bueno, estás viendo una cosa completamente dramática, horrorosa, pues yo qué sé, una muerte fetal, una mala noticia, un parto complicado, lo que sea, y no te estás permitiendo vivir eso con la persona cuando estás ahí tocando su cuerpo, incluso eres tú como médico quien autoriza el comienzo de ese duelo, quien certifica que una persona está viva o no está viva, o sea que al final los médicos tienen una carga emocional también, pero también una presión por no tenerla y por ser seres objetivos y asépticos, como si fuese lo contrario a ser ¿no? seres emocionales, que, que bueno, no sé, me parece muy interesante en toda esta cosa de las emociones, sí. Sí, sí, sí que lo es. Y dejar Mm, de lado, ¿no? Como su humanidad, por así decirlo, ¿no? mm, Para estar en este rol, no sé, bueno, parece ahí mm, como una lucha interna, ¿no? Quizás. mm. Sí, Diana, sí. ¿querías comentar algo? Sí, no, me parece muy interesante esto que plantea Ana, de esto que en su momento, en la década de los, no sé, yo creo que 80, pero quizás antes, 90, incluso antes, se denominó esto de anthropology at home, ¿no? Es decir, Mm, cómo hacer antropología en mi entorno cercano, digamos, ¿no? Porque además, bueno, es un tema sobre el que se ha reflexionado mucho, ¿no? Incluso hay un libro muy famoso, digamos, de un señor que se llama Adam Cooper, creo que se titulaba Se acabaron los primitivos, ¿no? Es decir, un poco para señalar esta idea de que, bueno, digamos, la antropología en el mundo contemporáneo, digamos, se hace de otra manera, ¿no? Es decir, por muchas razones, porque podría ser que, como en el caso tuyo, estuvieses trabajando en tu entorno cercano, pero es que casi todos los entornos hoy con la globalización resultan de alguna manera cercanos o conocidos, no con tanto nivel de conocimiento y de intimidad, si quieres, pero aquello desconocido en plan Malinowski y demás, prácticamente no existe. Y alguno que lo intentó hace poco con esta isla que está enfrente de India, que es un grupo que no se puede ir porque matan a todos, porque han decidido que no, bueno, así le fue, digamos, lo mataron también, ¿no? Pensó que lo iba a lograr y no pudo, ¿no? Entonces es muy interesante esto, ¿no? De cómo yo personalmente, que he trabajado en mundos contemporáneos, ¿no? Creo que digamos, lo que hace, personalmente creo, ¿no? Que lo que hace la extrañeza que se requiere de alguien que hace antropología en algún sentido, o esa cierta extrañeza, ¿no? O esa cierta distancia, me parece que lo hace el hecho de
cuando uno va a trabajar en un entorno que le es completamente desconocido, digamos, ¿no? En el sentido en que, bueno, nosotros, los entornos hospitalarios, porque tú, digamos, es próximo en el sentido de que conoces a alguna gente de la que te encuentras allí, pero la organización como tal y las cosas que vas a ver te resultan completamente extrañas, ¿no? Otra cosa sería que fuésemos a trabajar en el grupo afín, por ejemplo. Aquí tendríamos problemas, ¿no? Porque todo nos resultaría mm, absolutamente conocido y no nos llamaría la atención y seguramente tendríamos muy pocas notas de campo porque, bueno, mira, estamos... Por eso que yo siempre digo que cuando uno va al campo hay que apuntar rápido todo lo que ve las primeras semanas, porque luego todo se le hace usual y deja de... porque, bueno, nos acostumbramos a esto, ¿no? Y esto es un poco por donde estaba yendo la idea, ¿no? Es decir, la idea que planteaban estos, ¿no? Aquella cosa que diferenció a la antropología de la sociología en su momento, ¿no? Los sociólogos hacían, digamos, estudios urbanos y los antropólogos en mundos lejanos. Esto dejó de funcionar cuando la globalización se hizo muy global, digamos, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante lo que tú planteas y yo creo que hace falta un artículo tuyo sobre este tema, digamos, ¿no? De cómo, bueno, finalmente lo resolviste, digamos, ¿no? En términos de la mirada, ¿no? Que es un poco la idea, ¿no? Porque yo creo que es muy interesante esta sensación, ¿no? Es decir, yo lo que por ahí te invitaría a hacer es a pensar si esto te es tan realmente próximo en términos de lo que ibas a estudiar. ¿Me entiendes? Que ahí Sí, estaría sí. un poco el tema, digamos, Mm, ¿no? En términos de lo que ibas a estudiar, ¿no? O si es un entorno que te es conocido, que te es familiar y qué sé yo, el entorno urbano, pero no el del hospital, sí, ¿no? sí, Esa es completamente. un poco la idea, ¿no? Que quizás sobre Sí. lo que sería interesante pensar, ¿no? Mm. Mm. Sí, 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 justo, ¿no? La presencia de mundos extraños muy cerca de mi casa, que al principio no sabía ni cómo ir en autobús. O sea, que al Por final, eso, y al mismo tiempo la presencia de mundos muy próximos en un mm, lugar que no tiene que ver con lo que mm, tú vas a mirar, digamos, completamente. ¿no? Si por un lado no sabías cómo llegar al hospital, y de esto me acuerdo porque fuimos en un lugar donde has nacido, por ejemplo, Mm, pero por otro te encuentras con conocidos en el hospital, que a lo mejor mm, viven al lado de tu casa, pero que no están interactuando en el contexto en el que tú estás interesada en analizar, que esto es una cosa muy ambigua, pero al mismo tiempo muy interesante, ¿no? Porque plantea mm, las dos cuestiones, ¿no? mm. Sí, 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 sí. verdaderamente interesante, ¿eh? Mm. Sí, y luego también continuar o sea, al final, yo lo que después del campo, ¿no? Y pues todavía vivo aquí, ¿no? Y me muevo por estos lugares y de repente pues como que llegan, o sea, veo más las cosas que tienen que ver con los temas que han emergido en el campo, soy más capaz de verlo a mi alrededor. Y ya es una manera de interactuar que no sé ubicar porque ya no soy, no sé, la persona que te encuentras en el bar todas las semanas, sino una investigadora que le interesa este tema por otras cosas. O sea, es una relación muy difícil de describir. Entonces yo pasé mucho tiempo también pensando en cómo describirlo y en cómo entenderlo, ¿no? Y cómo posicionarme frente a estas personas que al mismo tiempo, porque es verdad que era un mundo que me era completamente ajeno, porque no soy médico, nunca había estado en esa planta, no era un mundo que me fuese familiar para nada. Entonces, bueno, muchísimo extrañamiento al principio, obviamente, pero al mismo tiempo fui acogida muy fácilmente en ese pequeño universo, pues por mi acento, por mi pinta de estudiante de medicina, porque conocía el contexto regional y entonces me fue muy fácil como de pronto hacerme un hueco ahí dentro, pero dentro de ese marco de la investigación y luego pues hay que seguir encontrándose con la gente por la calle y es una cosa como bueno, que sigo dándole vueltas, ¿no? Pero es desde lo cotidiano y desde bueno, que también hay, no sé, esta cosa de que tú cambias el campo y el campo te cambia a ti, siempre. No, no, totalmente esto, ¿no? Y la verdad es que si uno está muy metido en el tema que trabaja, que usualmente lo estamos, es muy difícil sacarse esa lente, ¿no? De mirar todo. Bueno, ¿qué es esto Mm, que a mí me suelen decir, por ejemplo, mis hijos, ¿no? Que es como no puedes dejar de ser antropóloga todo el día, ¿no? Y preguntarle a la gente cosas que yo no me atrevería a preguntarle,
3 años después de conocer, digamos, ¿no? Que vieron que nosotros lo notamos entre nosotras, ¿no? Nos preguntamos cosas que son muy inusuales, ¿no? Que nadie le preguntaría a nadie, ¿no? Entonces, claro, la gente, mis hijos no están en el mundo de la antropología, ¿no? Entonces dicen, pero ¿cómo te atreves? ¿No? Y yo le digo, bueno, no sé, la antropología, sí, sí, pero ¿cómo no dejas de ser antropóloga todo el día, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esta es una cuestión que sucede, evidentemente, ¿no? Uno, bueno, te resultará difícil ahora ir al hospital o encontrarte con gente sin pensar en el Claro, tema. Sí, sí, claro, claro. Mm, muy interesante esto, ¿no? mm. Realmente, ¿no? Muchas gracias, Ana. Me volvió a gustar como cuando escuché el máster, ¿eh? Me volvió a Muchas gustar. gracias. Sí, sí, mucho, mucho, realmente. Y te quería, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, que bueno, puede intervenir, ¿eh? Yo voy preguntando, pero si alguien quiere comentar alguna cosa, esto que decías, Ana, ¿no? O de Ana, o sea, de cómo te cambia a ti el campo, cómo te ha cambiado a ti el campo también, no sé, cuando tú eres paciente, no sé si has ido al médico después, ¿no? O a cualquier tipo de especialista tú misma o acompañando a alguien, ves que tienes una visión diferente o una actitud distinta en esos casos sabiendo qué ocurre al otro lado, ¿no? Habiéndolo visto desde el otro lado. Em, Creo que me he convertido en la mejor acompañante para ir al médico que cualquier persona pueda tener en mi entorno cercano. O sea, y además me lo paso súper bien. Aunque sea una cosa que no tenga nada que ver con embarazo, reproducción. O sea, desde que tengo ¿no? He hecho este análisis, he hecho como este campo que tiene tanto que ver con las interacciones entre los médicos y los circuitos y los protocolos y la salud, la enfermedad, la patología, el riesgo, ¿no? O sea, con toda esta cosa en mente, para mí es súper guay. O sea, no he ido al médico desde entonces, creo, pero he acompañado a personas al médico. Bueno, Diana está ahora mismo teniendo un... no voy mucho al médico, yo como paciente, pero me gusta acompañar a la gente desde que he hecho este campo, por eso, porque tengo como la ocasión de ser útil también, creo, en la consulta, ¿no? De fijarme en cómo se dicen las cosas, en cuál ha sido, cómo piensa el médico, que sé que la persona que está siendo atendida en ese momento, y lo sé porque lo he observado 1000 veces, no está pensando en cómo ha formulado la frase el médico o en cómo ha dado la información o en qué cosas le ha faltado. Entonces, eh, sí, o sea, eso es un ejemplo, ¿no? De cosas que han cambiado, sí. No sé si, bueno, tendría que pensar. No, pero qué interesante, ¿no? El ser más consciente, ¿no? Sobre ciertas cosas, porque es verdad, cuando eres tu paciente, pues estás centrado, ¿no? Quizás en otras cosas, pero sí, sí, de esta manera. ¿Hay alguna pregunta? Voy diciendo, ¿eh? Por si alguien quiere intervenir, ¿no? Yo, bueno, tenía otro tema que te quería preguntar, que tampoco sé, ¿eh? Si te han dicho algo sobre esto las profesionales, los profesionales o no, pero, o sea, ¿qué percepciones tienen? Claro, has explicado un poco cómo se siente, ¿no? De cara a la paciente, qué pregunta a la paciente, ¿no? Cómo vas a ver la paciente más que nosotros, los profesionales, pero ¿te ha dicho alguien, o sea, existe una percepción de que la paciente de hoy en día es diferente respecto a la del pasado, o sea, que es una paciente más informada, más exigente, ¿no? Respecto a lo que ocurría antes? ¿Y hay alguien que lo ve de forma positiva o ven cosas positivas dentro de ello o es todo, digamos, ¿no? Como una molestia, digamos, respecto a la propia práctica? O sea, ¿qué ideas así un poco más en profundidad te han Mm. transmitido sobre esto? Pues hay una cosa particular de esta región en concreto, que es que em, o sea, depende muchísimo, pues lo que decía antes, ¿no? Hay un factor de clase y de origen étnico y de lengua hablada también, que, o sea, esta cosa del capital cultural sanitario y el nivel cultural, que esto lo hemos observado también en otros sitios y en otros hospitales, ¿no? Esta diferencia entre la que sabe demasiado poco y la que sabe demasiado, ¿no? O sea, está la paciente exigente, que son generalmente, pues, maternidades tardías, ¿no? Mujeres que tienen hijos a partir de los 37, o pues eso, personas que también tienen una profesión sanitaria y que están muy informadas y demás, se les percibe como exigentes, pero por otro lado hay como todo este malestar en torno a la que no se toma demasiado, o sea, no se toma suficientemente en serio todo lo que puede salir mal en el embarazo, no es suficientemente consciente de todos los riesgos
que hay en el proceso de reproducción porque no tiene el conocimiento técnico experto y está más preocupada por los factores sociales y relacionales como pues el sexo del bebé o si puede entrar toda la familia a la consulta para ver la ecografía, ¿no? Esta cosa de la presentación en sociedad del feto a través de la ecografía, o sea, personas que están más preocupadas por estas otras cosas que son paramédicas, ¿no? Y ahí también, pues, o sea, como que las dos cosas están mal dentro de esta lógica y creo que sí que hay percepción sobre que ha habido un cambio precisamente por esto de que hay más personas que tienen hijos más tarde, eh, pero creo que es un tema relativamente emergente ahora mismo en esta zona de España porque las tasas de natalidad y la edad maternal la edad maternal es de las más bajas del país y las tasas de natalidad de las más altas del país. Entonces, como que estas cosas que se ven más en Barcelona, por ejemplo, o en otras ciudades de Europa que son pues, grandes ciudades, grandes metrópolis, no ha llegado tanto a esta zona. Pero sí que hay esta presencia, ¿no? De cada vez más este, este modelo, este perfil de paciente más exigente que te va a denunciar, que quiere controlarlo todo, que no asume ningún riesgo, ¿no? Que te pide sin saber qué te está pidiendo, ¿no? Esta percepción un poco de, pues eso, nórmate quién puede saber qué y no sé si te he respondido, ¿eh? Estoy... Sí, 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 no, súper interesante. Y claro, vuelvo, pues, el tema, ¿no? De los partos prematuros, esta viñeta que has puesto, ¿no? Sobre esta amenaza de Mm, parto de prematuro, que también explicabas un poco esto, ¿no? O sea, qué mm, emociones valen la pena o no, ¿no? O la reacción del médico a este caso. No sé si quieres explicar algo más de ese ejemplo en particular o hacer, ¿no? Un pensamiento un poco más general sobre eso. ¿Cuáles son las emociones que merecen la pena o cuáles son los comportamientos que se aceptan más, ¿no? Respecto a otros de cara a las pacientes, a las familias? Este caso, bueno, en la planta de hospitalización era como, bueno, sobre todo era eso, amenazas de partos prematuros. La mayoría de las personas que estaban ingresadas estaban en este periodo de intentar ganar semanas antes de ponerse de parto, que este tema lo conoces tú bien, Paula. Y no sé si se me oye, que creo que se me corta un poco. Sí, sí, yo te ¿Estoy? oigo Sí, bien. vale, vale, Sí. vale, perdón. Bueno, había mucho esta figura del médico, además muchas veces se aceptaba por las dos partes también, ¿eh? Por parte de las personas que estaban ingresadas había como entre ellas y los médicos había este pacto tácito de, bueno, tú autorizas las emociones que se pueden sentir porque hay esta creencia que aunque nadie te diga que esto es así de forma, bueno, categórica, creo que seguimos teniendo como esta creencia subyacente de que las emociones pueden desbaratar completamente un embarazo, que pueden hacer que se disparen los riesgos y que todo salga mal ¿no? Hay como esta prescripción de controlar las emociones y mantenerse calmada, aunque estés como en un momento de que dependiendo de no sé, que tu vida está literalmente en peligro y tienes que estar tranquila porque si no la estás poniendo más en peligro, ¿no? Hay un poco esta lógica. Y hay ese pacto entre médicos y pacientes sobre bueno, yo médico te voy a ir indicando cuándo tienes que preocuparte, cuándo tienes que alegrarte, cuándo tienes que empezar a hacer tu duelo, ¿no? Que creo que es, no sé, a mí me dio la sensación de que era lo más cómodo para las dos partes cuando esto funcionaba así. Era perfecto para profesionales y era perfecto para pacientes. Yo externalizo en el médico esta decisión sobre cuándo me preocupo y a partir de aquí, pues bueno, voy funcionando y para los médicos, claro, porque les es posible también regular los tiempos y qué cosas suceden, ¿no? En los espacios clínicos cuando tienen ese poder sobre las reglas de sentimiento en los espacios. Entonces, sí, en este caso, pues era esto, ¿no? Como que esta mujer quería eh, ver quería pues, ver en la ecografía que todo iba bien, porque estaba preocupada, y el hombre, pues, o sea, el ginecólogo estaba como dándole lecciones sobre qué es peligroso y qué no es peligroso, y en realidad estaban hablando de dos temas completamente diferentes, ¿no? Que yo creo que en ese momento ni se dieron cuenta, me di cuenta yo que estaba fuera observando, ¿no? Ese ping-pong, estaban teniendo dos conversaciones diferentes en ese intercambio. Pero sí. Sí, sí, es que es privilegiado, ¿no? O sea, el hecho de hacer Mm, etnografía en estas situaciones y tú estás desde fuera como espectadora, ¿no? Al fin y al cabo,
y siendo consciente sobre, bueno, a veces demasiadas cosas, ¿no? O sea, hay cosas que siempre se escaparán porque son muchos estímulos, pero es verdad que es una posición privilegiada el poderlo observar, ¿no? Y estar presente en ese momento. Y bueno, y creo que será muy interesante, sí, ¿no? Para la siguiente, esta continuación, la perspectiva de las pacientes, ¿no? En este sentido, porque ahora tienes sobre todo estas entrevistas, ¿no? A profesionales y ese espacio, supongo, ¿no? Que has podido crear para saber mejor qué piensan o qué sienten en esas situaciones, pero cuando tengas el otro lado, bueno, Claro, lo completará y saldrán muchas más completamente. cosas, me Sí, imagino. sí. Sí, completamente. Sí, ya te digo que en las observaciones hay como un escaparate, ¿no? De esa interacción entre esos dos mundos y es verdad que, bueno, tengo muchas ganas de poder no recabar más datos del otro lado porque hasta ahora lo que tengo son eso, pues dos mundos colisionando muchas veces o negociando entre ellos, pero eso, dos experiencias dentro del mismo espacio que no, bueno, que es muy difícil y todo el mundo me hablaba también en las entrevistas de este puente, ¿no? De no sabemos cómo llegar a las pacientes, y es una intuición también de los profesionales, ¿no? Que están viviendo como una experiencia que no tiene nada que ver con la de ellos y el entendimiento es muy difícil en ese marco, ¿no? Cuando hay dos, o sea, cuando cada uno está intentando proteger su parcela de riesgos y su parcela de preocupaciones y no hay esa posibilidad de incorporar la del otro, ¿no? Sí, sí, Mm. interesante. Muchas gracias, Ana. Muy bien. A ti. No sé si alguien quiere intervenir, ¿hay alguna pregunta, algún pensamiento, comentario? ¿Tú hay algo que quieras añadir, Ana? No sé, algo que se te haya quedado así con ganas de... Ay, espera, tenemos Ay, una mira, está pregunta Lynn por de ahí, me he Rubén. salvado porque no Sí, tenía nada. adelante. Hola, pues como siempre, Ana, una ponencia muy interesante y fantástica. Solo te quería preguntar, y perdona porque entré un poco tarde, si conoces el libro que se llama The Myth of the Perfect Pregnancy. No, creo que Creo no. que te podía ir muy bien. Claro, está basado no, es un libro de popular science, no es un libro académico tanto, pero basado en investigación. La autora se llama Friedenfeld y trata de todo ese tema de esa idea, fantasía que se puede controlar por completo el embarazo y se puede como predecir cómo va a salir. Y creo que en cuanto continúes con la investigación te puede ir bien. Muchas gracias, me lo he apuntado. Genial, muy bien. Gracias, sí. Muy bien. Nada, pues ¿alguna otra pregunta o sugerencia? Em, bueno, Ana, no hace falta que añadas nada, pero lo digo por si se te ha ocurrido algo, hay algo que quieras añadir antes de despedirnos. No sé, así, no, no, o sea, me gustaría eso, pues continuar, o sea, no solamente con pacientes, sino como más allá del embarazo, ¿no? Lo que decía antes, como esta cosa de los riesgos reproductivos en general. Ahora que estamos, ¿no? con este proyecto, este otro proyecto que tiene que ver con la cosa climática, ¿no? ¿Dónde estamos teniendo hijos? ¿En qué mundo estamos teniendo hijos? Todo esto también aparecía muchas veces en este y en otros campos, ¿no? Es una cosa como súper presente, las cosas que tienen que ver con la crianza, o sea, como que este momento del embarazo también como que genera presencia de otros momentos desde antes de ni siquiera plantearse tener hijos hasta el final de la vida de ese futuro bebé. Eh, esta proyección sobre qué riesgos podemos manejar o qué riesgos podemos evitar, eh, bueno, para mí, ahora mismo mi obsesión es esa, entonces seguiremos informando. Sí, sí, no, seguro que quedan nuevas visiones, ¿no? Y también esto que decías de las emociones, ¿no? Y el impacto que tiene pues, en el embarazo, el hecho que una paciente se ponga nerviosa, que es un impacto negativo, relacionado también con todo este tema del clima, ¿no? Un poco las cosas que estamos viendo en estos temas, va a ser, bueno, enorme la cantidad de ideas que van a surgir ahí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere comentar alguna cosa?
Vale, pues antes de finalizar, nada, solo decir que para las personas que quieran un certificado de asistencia, voy a poner en el chat de la conversación, o sea, de la reunión, sí, aquí está, nuestra dirección de correo electrónico. Perdón, ay, no sé por qué no me está dejando un momentito. A ver. Perdón, no sé por qué solo me deja como a los participantes de la sala de espera. Vale, así, de acuerdo. Nada, aquí está la información, ¿vale? Que nos tendríais que enviar el número de DNI, nombre completo y el seminario o seminarios a los que habéis asistido para que os enviemos el certificado de asistencia. Y bueno, la semana que viene no habrá seminario, hay una pequeña parada, ¿no? Por el descanso de Semana Santa, o sea que volvemos el día 4 de abril, siempre a las 2 de la hora central europea, y nos acompañará Violeta Salazar, que nos va a hablar sobre sexualidades y maternidades de mujeres en 2 ciudades del Amazonas brasileño. Violeta forma parte de la Universidad Federal del Amazonas de Brasil y bueno, pues nos conectaremos siempre en este mismo link, que es el que ponemos generalmente ¿no? En las invitaciones al seminario. Nada, agradeceros muchísimo la participación, a ti, Ana, sobre todo, ¿no? Esta ponencia tan interesante, estos temas tan apasionantes y sobre todo suerte, ¿no? Para continuar un poco esta investigación, ya nos contarás. Y nada, bueno, gracias a todo el mundo y nos vemos el 4 de abril.